Como continuación del problema 1 y considerando los subprogramas y estructuras que se proponen como implementadas, se tienen que elaborar un subprograma completo que llamará a un subprograma que lea los datos de los ficheros y se guarden en las estructuras correspondientes. A partir de aquí ya vamos a utilizar el main de la aplicación. Pero antes vamos a necesitar dos métodos. Un método que lea el archivo de autores y este los guarde en nuestro vector de autores, y lo mismo con un método de revisores que lea el fichero de revisores y guarde estos revisores en nuestro vector. He de deciros que estos dos métodos lo podemos hacer directamente en uno, pero nuestra lógica de código no quedaría tan encapsulada y veo que es mejor dividirlo en dos, una que lea autores y otra que lea los revisores. Lo primero que vamos a necesitar va a ser incluir la librería fstream para leer y escribir sobre archivos. Lo primero que haremos en el método para leer autores es crearnos una variable ifstream que se llame authorsFile y posteriormente tendremos que usar el método open, el cual va a recibir por parámetro la ruta relativa de nuestro fichero de autores. Lo siguiente que tendremos que hacer es comprobar si se ha abierto correctamente este fichero, y en caso de que haya fallado lo que tenemos que hacer es escribir por consola que no se ha podido abrir el archivo de autores y posteriormente salir de la aplicación. Lo siguiente que tendremos que hacer es recorrer el fichero de autores. Lo que tendremos que añadirle al condicional es que no sea el final de línea, así que una vez llegados a este punto vamos a ver qué es lo que contiene el fichero de autores. Para leer los autores vemos que este archivo lo que guarda es el ID del autor como string, el ID del artículo y el área científica a la cual pertenece este artículo. Así que una vez visto lo que contiene el archivo de autores, lo primero que necesitaremos es crearnos una variable autor y posteriormente leeremos cada una de las filas. En la primera posición del fichero de autores lo que hay es el ID del autor, así que lo que vamos a guardar en el campo ID de nuestra variable autor va a ser este valor. En la segunda posición del fichero tenemos el ID del artículo, así que en el campo article ID de nuestra variable autor vamos a guardar este valor. Y en la última posición tenemos el área científica del artículo, así que lo mismo en nuestro campo área científica de nuestra variable autor vamos a guardar este valor. Así que ya que estamos pasando por referencia el vector de autores, lo que podemos hacer es un pushback a este vector de la variable autor que acabamos de inicializar. Así que finalmente lo único que nos faltaría es ya cerrar este archivo de autores. Y una vez tenemos el método para leer autores, vamos al método para leer revisores y vamos a necesitar lo mismo, una variable ifstream y abrir este archivo. Posteriormente también necesitamos comprobar que no haya fallado y en el caso de que falle hacer un cout por consola que diga que no se puede abrir el archivo de revisores y salir del código con un exit failure. Posteriormente la lógica es la misma, ir recorriendo cada una de las líneas del fichero de reviewers hasta que sea la última. Y ahora a continuación vamos a ver qué es lo que contiene el archivo de revisores. En primera posición vemos el ID del revisor y en segunda posición tenemos el área científica del cual son expertos. Así que lo que primero necesitamos es una variable reviewer y posteriormente vamos a leer cada una de las líneas. En primera posición tenemos el ID del revisor y en la segunda posición tenemos el área científica y directamente de esta forma ya lo estaríamos seteando en nuestra variable revisor. Como también le estamos pasando por referencia el vector de revisores, podemos hacer posteriormente un pushback y añadir el revisor que acabamos de setear. Así que finalmente lo único que nos faltaría es cerrar ya el archivo de revisores que hemos abierto. A partir de aquí ya podríamos setear tanto los autores como los revisores y utilizar los dos métodos que acabamos de crear. Por un lado vamos a necesitar dos variables, dos vectores, una de autores y una de revisores. Por un lado leeremos autores y por otro lado leeremos los revisores. Así de esta forma cuando se ejecuten estas dos instrucciones ya tendremos tanto en el vector de autores como en el vector de revisores todos los valores guardados. Y hasta aquí lo que sería el primer apartado del ejercicio número 2. Y a continuación vamos con el segundo apartado, que dicta así: guardar en un fichero artículos sin revisor.txt aquellos artículos que no se le han podido asignar revisor. Así que lo primero que tendremos que hacer es crearnos una variable offstream para escribir en un archivo. Yo personalmente a este archivo lo he llamado un assigned authors file y lo vamos a guardar en la ruta de resources
y el nombre del fichero lo vamos a llamar artículos sin revisor, que es tal y como dice el enunciado. A partir de aquí lo que vamos a necesitar es un vector de enteros para guardar todas aquellas posiciones de autores que no han tenido un artículo asignado. Y posteriormente podemos asignarle el método que hemos hecho en el ejercicio número 1 y así de esta forma ya no tendríamos que volver a escribir el código. Ahora lo que podríamos hacer es recorrer este vector de enteros. Y como este vector lo que contiene es la posición de autores que no han sido asignados, lo que podemos hacer es, valga la redundancia, guardar la posición a través del índice. Y a partir de este punto tendremos que ir escribiendo en el fichero de autorsFile que nos hemos asignado con la variable ofstream. Y lo que vamos a escribir son los artículos sin revisor. Por lo tanto, tenemos que acceder al artículo del autor cuál posición hemos guardado previamente. Por lo tanto, accederemos mediante la posición al vector de autores y obtendremos el artículo. A partir de aquí le podemos añadir un endline y ya tendríamos el segundo ejercicio terminado. Así que ahora vamos con el apartado número 3 del ejercicio 2. Guardar en un segundo fichero revisoresdisponibles.txt los IDs de los revisores que no cumplan con la cuota de revisión de 5 artículos. Por lo tanto, tendremos que crearnos una nueva variable ofstream, que yo personalmente la he llamado Available Reviewers File, y le pasaremos la ruta donde queremos almacenar este fichero, que será en Resources, y le he puesto el nombre de revisoresdisponibles.txt tal y como dicta el enunciado. A continuación, lo que necesitaremos es recorrer la lista de reviewers, y dentro de nuestro for lo que tendremos que ir haciendo es comparar si cada uno de los revisores que estamos recorriendo, su lista de artículos es menor a 5. Y en caso de que se cumpla la condición, tendremos que ir guardando en este archivo que acabamos de crear el ID del revisor que estamos recorriendo. Y hasta aquí lo que sería el apartado número 3 del ejercicio 2. Y el último punto del ejercicio 2 dice así: en un menú iterativo ofrecer al usuario las opciones de A. Mostrar el ID del revisor con el ID del artículo el cual se introduzca por teclado. S. Salir. Si no se introduce A o S, mostrar por pantalla un mensaje de opción errónea. Por lo tanto, lo primero que necesitaremos es una variable char que se llame option, ya que va a ser tanto la A como la S. Y a continuación lo que vamos a necesitar es una estructura do-while, porque como mínimo va a entrar una vez en el bucle. Aparte que la condición del do-while va a ser que se va a ejecutar siempre y cuando la opción sea diferente de S y diferente de A, ya que si ejecutamos la A nos mostrará el ID del revisor por el ID del artículo y posteriormente saldrá de la aplicación, y si escribimos la S directamente saldremos de la aplicación. A continuación lo que voy a hacer es escribir una serie de coutts para mostrar el menú por pantalla, el cual también le pedimos al usuario que introduzca una opción. Y después de esta instrucción lo que haremos es un cin para nosotros introducir por teclado la opción que queremos. A partir de aquí hay dos caminos. Si escribimos la opción A, lo que haremos será mostrar el ID del revisor. Pero si escribimos cualquier otra tecla, si no es la S, lo que hará es volver a ejecutar el bucle y nos pedirá de nuevo la opción. En cambio, si escribimos la S, no entrará en este if, y el bucle tampoco se volverá a ejecutar, por lo que saldremos del bucle y se terminará la aplicación. Si se escoge la opción A, lo que necesitaremos es una variable de tipo entera que represente al ID del artículo, y posteriormente tendremos que pedirle al usuario que introduzca el ID del artículo que quiere buscar. Así que tanto necesitaremos un cout para imprimir por pantalla el mensaje y un cin para que el usuario introduzca por teclado el artículo. A partir de aquí también necesitaremos un cout para escribir por pantalla el ID del revisor que revisa el artículo que el usuario ha introducido por teclado. Y para ello ya tenemos el método de getReviewerID que hemos hecho en el ejercicio número 1, el cual este método recibe la lista de revisores y el artículo que ha escrito el usuario por teclado. Y en caso de que no sea ni la A ni la S, lo que vamos a tener que hacer es escribir por pantalla opción errónea tal y como dicta el enunciado. A partir de este punto ya tenemos tanto el ejercicio 1 como el 2 acabados, así que lo que haremos es ejecutar la aplicación y ver cómo se comporta. Como vemos en la consola ya nos muestra el menú, así que lo que vamos a hacer es probarlo. Si escribimos la letra A, lo que nos debería de hacer es pedir por teclado de nuevo el ID de un artículo.
así que efectivamente nos lo pide. Y el ID que vamos a pedir, por ejemplo, es el 16. Y como bien se muestra por consola, nos dice que el artículo lo revisa el revisor 3. También vemos que una vez se ha acabado de ejecutar el código, nos crea tanto el archivo de artículos sin revisor, donde tenemos una lista de artículos que no están asignados a ningún revisor, y también tenemos una lista de revisores disponibles, es decir, revisores que no tienen 5 artículos asignados, sino que tienen menos. Ya que hemos seleccionado el artículo 16, vemos como este pertenece al área científica 5. Y el revisor número 3 también es especialista en el área científica 5, por lo tanto cuadra la información. Ahora lo que vamos a hacer es coger un artículo sin revisor, por ejemplo el 36. Vamos a seleccionar la opción A y vamos a decirle el ID del artículo 36 y tendría que decirnos que este artículo no tiene ningún revisor asignado. Y efectivamente nos dice que el artículo no se ha encontrado, es decir, no está asignado a ningún revisor. Lo que también podemos probar es que cuando introduzcamos la letra S, la aplicación salga. Así que vemos cuando escribimos S, el proceso finaliza. Y finalmente lo que podemos probar es el introducir una letra distinta a la A o a la S y ver que se imprime por pantalla opción errónea. Por ejemplo, si escribimos la letra E, vemos cómo nos escribe por consola que la opción es errónea y nos vuelve a aparecer el menú. Así que hasta aquí el ejercicio 1 y 2. Y a continuación vamos a proceder a resolver el ejercicio 3.